Aquí estamos en este algoritmo número 137. Y bueno, muy contenta de estar acá nuevamente en este día de hoy, este día tan importante que es el día 3 de julio. Estamos en vivo, mi nombre es Roganás. Y bueno, te voy a acompañar acá durante una media horita para que podamos ver la estructura psíquica de Ma y de Pa, que, como habrán visto los que siguen las publicaciones del calendario orgánico, hoy tenemos una premisa para dejar. ¿Y cuál es la premisa que nos deja el día de hoy? Nos deja este día 184, positivo y negativo 181, que la Ma y el Pa son estructuras psíquicas provisorias. Cuando instalamos las originales, comenzamos a navegar con nuestro propio mapa. ¿Qué significa esto? Significa que nos pasamos la vida, digamos el viaje de ida, la vida, nos pasamos viendo a estos dos siempre, ¿sí? A Ma y a Pa. Si están, si no están, si son justos, si son injustos, si son buenos, si no lo son, si se parecen al modelo de mi comunidad o no se parecen, si me dan o no me dan amor, si me dieron o no me dieron afecto, si me tuvieron o no me tuvieron en cuenta. Pasamos la ida de nuestra vida revisando y chequeando con nuestro plano mental todas esas informaciones. Más cuando estamos en el retorno, cuando estamos en la vuelta, ya no es la ida, sino que es la vuelta, algo que pasa también con el año, y como ustedes saben, en este afelio, que es el día de hoy, 3 de julio, lo que nosotros estamos a partir de ahora ya es en la vuelta del año, porque hemos llegado al cenit desde ese día 3 de enero, que fue el perihelio. Ahora, en este punto de más lejanía de la Tierra y el Sol, vamos a pegar la vuelta del año. ¿Y qué significa pegar la vuelta del año? ¿Qué significa pegar la vuelta de la vida? ¿Qué significa estar en el retorno? Significa, primero, poder escuchar esas informaciones que vienen del futuro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a derivar y aplicar la ley, vamos a empezar a tener informaciones que nos van a llegar cada día cuando nos levantamos luego de haber hecho nuestras derivaciones. ¿Y qué hacemos? ¿Qué derivamos? Y bueno, cada día podemos derivar algo diferente, o cada cuarentena podemos derivar algo diferente, que el sentido de la derivación, lo voy a repetir de nuevo para el que no lo sabe y para al que es nuevo en este canal. El sentido de la derivación es que nosotros podamos quitar la mayor cantidad de distorsiones de nuestra percepción. ¿Por qué? Porque al quitar esas distorsiones, estamos mucho más puros para acceder a las informaciones que llegan de otro tiempo, de otra dimensión. Y esas informaciones, cuando llegan a tiempo 181, te mando un beso, Ale, si me estás escuchando. Cuando llegan a tiempo, podemos decir que estamos en la anticipación, que es un fenómeno, una tecnología que tenemos a disposición los humanos, más que no utilizamos porque estamos cargados de parasitaje. ¿Qué es el parasitaje? Es la información que llega a nosotros, pero que nosotros no pedimos y no queremos, que tiene que ver con las manipulaciones del Ma y del Pa, de la familia, y que tiene que ver con los condicionamientos de la cultura, que son parasitajes que, ojo, que sean parasitajes no significa que sean algo malo, sino que nosotros tenemos que empezar a descubrir cómo funcionan estos parasitajes para poder
hacer las derivaciones. Entonces, si yo no conozco qué es parasitaje, no sé tampoco qué derivar. Y si tampoco conozco qué es el parasitaje cultural o social, y para eso estudiamos en UNLI cuestiones sociales, psicológicas, biológicas, ¿para qué estudiamos esto? ¿Para aprenderlo de memoria y decir, wow, cuánto, qué lindo todo lo que aprendí? No, 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 no. No es para eso la universidad libre. La universidad libre es para que podamos conocer cuáles son esas informaciones parásitas que tenemos que derivar. Simple y sencillo como eso. ¿Para qué? Para que quede la información real de lo que nosotros somos. Y ese es todo el trabajo que hacemos. Entonces, si vamos despejando la X, solamente queda lo más esencial de nosotros mismos. Entonces, bueno, este día, wow, 184, negativo 181, me parece súper interesante porque, bueno, estamos en la mitad, estamos en la vuelta. Y bueno, y hoy vamos a hablar esto de las estructuras de Ma y de Pa, que de esto se va a tratar también el próximo evento, el evento 35, en donde vamos a ver el sistema solar y cuáles son los legítimos, los primeros del sistema solar. Bueno, hoy tenemos una luna llena, muy importante esta luna porque la luna nos habla de que este es nuestro satélite que se enfrenta al Sol en una posición alineada y que esa posición, ese enfrentamiento, así como la luna genera la alteración de las mareas, también genera la alteración de nuestros estados psíquicos, emocionales y biológicos. ¿Por qué? Porque hay cuestiones gravitatorias que afectan no solamente a la tierra, al agua, a los líquidos, a las plantas, a la flora y a la fauna, sino que también nos afectan a nosotros porque somos seres biológicos, somos seres orgánicos. Pero ¿cómo nos afectan? Eso es lo que vamos a descubrir poco a poco y muy despacito, cómo nos afectan estas informaciones que vienen de los astros, que vienen de el sistema solar, porque cada astro tiene su gravitación, su fuerza gravitatoria, y pasan cosas en cada uno de los astros. Y esos astros nos dan información a su vez que nosotros les damos informaciones a ellos. Entonces, vamos a empezar con Ma y Pa, que son estos legítimos Tierra y Sol. Sí, Tierra y Sol. Luna es un fractal de Tierra. Luna es un aspecto femenino, Sol es un aspecto masculino, más las dos energías originales son la energía gravitatoria y la energía antigravitatoria. Vamos a colocar a la energía gravitatoria como el masculino y a la energía antigravitatoria como el femenino. Juntos van a crear, van a gestar a los legítimos Tierra y Sol. Estos van a estar en una danza continua y acá va a haber un tercer jugador, un tercer observador lineal, que es la Luna, ¿sí? ¿Y cómo opera la Luna? Bueno, opera como un triángulo, opera como una tríada, opera también como un tercer observador imaginario. Si pudiéramos decir quién está en este punto de los tres relojes, bueno, está la Luna. En un punto más concreto estaría la Tierra y en un punto intermedio el Sol. Entonces,
esta triangulación que se da entre Tierra, Luna y Sol es una triangulación que se da, por ejemplo, dentro de lo familiar con lo llamado el complejo de Edipo, ¿sí? Que nosotros lo sabemos muy bien porque los que hemos estudiado psicología sabemos que fue un mito muy utilizado para explicar esta triangulación familiar que impacta en la vida de cada uno de nosotros de una manera o de otra. Y que, por ejemplo, acá en Argentina hoy estamos viviendo un episodio de un femicidio en el norte del país, un femicidio que tiene que ver con el poder, con los potenciales. Miren en el reloj orgánico, ¿en dónde está? ¿En dónde estuvo este femicidio? Estuvo en el mes de junio, que es el mes 6, el mes justo de los potenciales, antes de pasar a 7, que es la vulnerabilidad en donde estamos ahora. Y que es muy importante porque así como nuestra vida tiene un reloj, el año también tiene un reloj y el espacio-tiempo también tiene un reloj. ¿Qué vendría a ser el reloj? Bueno, vendría a ser las famosas vueltas de la vida, ¿sí? Porque se dice muy livianamente las vueltas de la vida, pero ¿cuáles son las vueltas de la vida? Son estas. Son las vueltas que genera el desdoblamiento, por lo cual tenemos un reloj orgánico, que este es el del mes actual, el del mes de enero, el del mes de julio, el del mes de abril y el del mes de octubre. Este reloj, que es el reloj subjetivo, ¿por qué subjetivo? Porque nosotros hemos puesto subjetivamente ahí el tiempo, ¿sí? Porque objetivamente se da en estas 4 estaciones, entre los 21 y los 23 de cada mes. Los que me han pedido calendarios orgánicos, hay algunos que me han dicho si había algún error, porque yo ponía en el objetivo, puse el 23 de septiembre que comienza la primavera. Bueno, es que fui demasiado objetiva. Entonces empieza entre el 21 y el 23 de cada mes el cambio de estación cada 3 meses. Bien, entonces, estas son las vueltas de la vida. Y miren, acá tenemos a la frecuencia 1 en el mes de enero y acá tenemos a la frecuencia 7 en el mes de julio, que es muy interesante porque les voy a hacer acá el diagrama, que sería el triángulo, ¿sí? En donde tenemos las frecuencias y acá tendríamos a la frecuencia 1 en el mes de enero. 1, 2, a ver si lo podemos hacer un poquito más serio esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, en la frecuencia 6 tenemos a los meses de agosto y de junio. Miren qué interesante, porque junio sería el mes 6 y agosto el mes 8. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque acá hay una alineación entre estos 2 meses dentro del reloj subjetivo, ¿sí? Del año. Vamos a marcar bien los marcos de referencias en este próximo evento, porque así como este es el reloj del año, solamente tienen este reloj las personas que han nacido en enero, ¿sí? Después, los mismos parámetros los vamos a colocar en cada uno de los relojes de ustedes, para que ustedes aprendan a mapear su espacio-tiempo con varios aspectos. Vamos a ver primero las frecuencias del desdoblamiento en cada uno de nosotros, porque nosotros no nos olvidemos que tenemos una realidad colectiva, pero tenemos una realidad que es individual y que tenemos que
ajustar a nosotros, a nuestro mapa, a nuestro GPS, para poder navegar de manera orgánica, ¿sí? Bien, entonces tenemos acá una octava compuesta de 7 frecuencias del desdoblamiento y 12 casas, ¿sí? En donde en esta primera vuelta les voy a mostrar, bueno, les estaba hablando del femicidio, ¿sí? Del femicidio que fue en el mes de junio, en el mes 6, que es del poder. El poder justamente está siempre en esta frecuencia 6, el poder, en donde les cuesta asumir ese 7, que es la vulnerabilidad. Entonces, ahora viene en el mes de junio esa posibilidad de asumir la vulnerabilidad para estas personas que están en el poder y que tienen esta manera de accionar con el femenino de la existencia. Entonces, bueno, ahora estaríamos acá, en esta cúspide del año. Por eso es que le decimos la vuelta. Por eso es que ahora vamos a estar en la vuelta, ¿sí? Porque acá estamos en julio, en la cúspide. Hicimos todo esto de enero a julio y ahora de julio hasta volver a enero vamos a estar en bajada. Entonces, podemos decir que acá estamos en la ida. Miren qué lindo. Esta es la ida, ¿sí? Que tiene cosas muy lindas, pero también tiene la falta de experiencia, ¿sí? La inmadurez, el desdoblamiento. Y ahora, cuando empezamos a ver todas estas cuestiones, es que podemos decir que vamos a estar en la vuelta, ¿sí? En la vuelta del año y en la vuelta también de nuestra vida, porque eh, objetivamente, si bien el tiempo de manera espacio-temporal es muy diferente de lo que lo percibe nuestro receptor, nuestro cerebro, linealmente tenemos X cantidad de tiempo para vivir. Y márgenes de error también muy diferentes. Por ejemplo, este margen de error del mapa biológico, que tiene que ver con una madre, tiene que ver con un padre, tiene que ver con una familia biológica y tiene que ver también con un árbol transgeneracional. Que lo que vamos a hacer es ir pasando de este primer mapa biológico a un mapa espacio-temporal. Y para eso tenemos que saber, tenemos que conocer que nuestros padres son estructuras psíquicas provisorias y que en esa precariedad que tienen para darnos nuestra estructura psíquica, es como si fuesen un andamio que me sirve para subirme en altura, para mirar, para observar, me sirve para diseñar mi casa, más no me sirven para construir los cimientos y la estructura que ya va a quedar. Para eso no me sirven, simplemente son algo provisorio la estructura que me dan mis padres. Es por eso que cuando se muere alguno de ellos, va a generar como, como que tambalea la estructura. Pero ojo, tambalea el andamio, ¿sí? La estructura posta todavía yo no la hice, no la hice. Por eso es muy importante esta tríada del complejo de Edipo, porque es esta tríada luna, sol y tierra, que se manifiestan sobre todo en el proceso de ida de este desdoblamiento, en donde es muy interesante porque Freud habla de la novela familiar del neurótico, que es básicamente este complejo de Edipo no resuelto que opera tanto en hombres como mujeres y que es simplemente una tríada
ilusoria, una tríada imaginaria, una tríada que está ahí a modo provisional hasta tanto yo pueda incorporar a los verdaderos legítimos de mi sistema familiar, de mi sistema personal y de mi sistema social. ¿Por qué? Porque estos políticos que están cumpliendo ese rol de padres o de líderes están parasitando a sus hijos y lo muestra este caso del femicidio de Cecilia de una manera muy gráfica y muy simbólica, tal cual como está pasando a nivel global. Más es algo que nosotros, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de torsionar en algún momento de la existencia, porque como digo, el parasitaje no es ni bueno ni malo, y para muchos el parasitaje es sustento y supervivencia. Así es. ¿Cómo puede ser? Bueno, es así. Por eso se habla de las energías parásitas también como energías que aportan a la supervivencia de las personas sin que éstas se den cuenta. Por eso es muy importante que en la vuelta de tu vida te des cuenta si hay energías parásitas operándote, porque es muy probable que las visualices en tu cuerpo como enfermedades. Porque todo pensamiento en distorsión se colapsa en la biología como una enfermedad o un programa biológico, que lo podemos ver desde el modelo de las 5 leyes y nos va a ayudar a poder retornar de una manera muy eficaz y muy en consonancia con la realidad. Porque si nosotros tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, es muy importante la información que tenemos para tomar decisiones. Pero si nuestro aparato psíquico está parasitado, porque yo todavía estoy funcionando con el andamiaje, por supuesto que las decisiones que voy a tomar me van a llevar a cualquier lado dentro de el espacio-tiempo. Entonces, tengo que estar muy atento con mi mapa para poder ir sacando la estructura de andamio cuando la tengo que sacar, poco a poco, por supuesto, porque no puedo sacar el andamio así, no, tiene que ser un proceso orgánico, más hay que sacarlo. En algún momento hay que sacar esa estructura para poder hacer la estructura que realmente me va a bancar a mí cuando tenga una actualización importante. Porque esas son las vueltas de la vida. Son las actualizaciones que llegan, sepamos o no sepamos, nos guste o no nos guste. Las vueltas de la vida en cada uno de los relojes de ustedes les van a dar actualizaciones porque tienen que evolucionar, tenemos que evolucionar todas las especies. Y para eso estamos, para que en esas vueltas de la vida tengamos estructura, tengamos colchón, tengamos con qué actualizarnos, tengamos con qué soportar esos vientos que van a venir de actualizaciones. Porque cuando hay una biologización, tiene que ver o con que hubo una información que fue en modo shock, que yo no pude procesar porque no tuve con qué, porque yo todavía estaba con el andamiaje de mi estructura MAPA primaria, ¿sí? Entonces, esa estructura MAPA primaria en un momento tiene que mutar, por eso comúnmente se dice, bueno, a una determinada edad ya no hay que vivir más con los padres. ¿Por qué? Porque es como que yo sigo con ese andamiaje que ya no me va a servir para poder captar las informaciones actualizadas del espacio-tiempo.
no me va a servir, por más que lo quiera, por más que los ame, por más que mis padres sean lo mejor del mundo, su aparato psíquico se va desactualizando a medida que van pasando los años. Por lo tanto, yo no me puedo apoyar ahí. Si yo me apoyo ahí, cuando venga un viento de verdad, un shock de la realidad, me voy a caer, me voy a caer y voy a biologizar, porque no voy a tener estructura verdadera, ¿sí? Y por eso también quiero trabajar en este próximo evento el tema de los astros, porque quiero despejar la X de lo que es creencia y de lo que es realidad. Porque si nosotros necesitamos la información de los astros para tomar decisiones, pero esas informaciones en realidad son especulaciones o son creencias, es un peligro, es un peligro. Y por ahí va a ser el punto de desafío más grande para mí, pero lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque sé que nos informan los astros, pero sé también que hay mucha especulación y mucho parasitaje en todo esto. Entonces, ¿cómo poder tomar esa energía de la luna que hay, por ejemplo, el día de hoy, la noche de hoy, ¿sí? Y que aparte nos conectan, los astros nos conectan globalmente. Es una información que podemos manejar todos en cualquier lugar que estemos del planeta. Salimos afuera, si estás ahora en México, en España, en Ecuador, y vas a mirar al cielo y vas a estar influenciado por la misma luna. Entonces, ese satélite nos está diciendo que hay algo más allá de lo cultural, de lo humano, que nos informa a todos. Entonces, ¿cómo poder captar esas informaciones sin entrar en el terreno de la especulación? Es lo que quiero que veamos ahora en este mes de julio, que es el mes 7, ¿sí? Y que es Urano, y que les quiero mostrar un poquito de lo que vimos en el evento anterior de los planetas, como para ir haciendo una actualización, sobre todo para quienes no estuvieron, en donde vimos, por ejemplo, em, en Mercurio al yo, ¿sí? Y en donde tenemos diferentes memorias, porque estos planetas son archivos, son memorias que están ahí guardadas, listas para descargarse cuando sea el momento indicado. Y el archivo de Mercurio es el archivo del yo experiencia, ¿sí? Es el archivo de todo lo que nos ha pasado vivencialmente, que no es lo mismo que la realidad, porque la realidad tiene que ver con el relato para nosotros los humanos. El yo experiencia tiene que ver con lo más basal de nuestra existencia, con las necesidades, con lo que es verdaderamente, no con lo que podría ser, podría llegar a ser o me parece que fue, que es algo muy importante, porque si yo tengo un DHS en el yo, un DHS en este primer planeta Mercurio, voy a tener grandes dificultades para determinar qué es lo que está sucediendo en la realidad. Entonces voy a tener un conflicto con la realidad. No voy a saber qué es lo que está pasando. Y me voy a desdecir. En un momento voy a decir una cosa, en otro momento voy a decir otra. No voy a entender. Es un poco igual lo que pasa con el DHS. Cuando estamos en shock, no entendemos lo que está pasando. Realmente no entendemos lo que está pasando y nuestro aparato psíquico trata de buscar formas de explicar algo más. Esa información quedó en Mercurio y por eso a veces también es muy difícil para algunos determinar cuál
fue su DHS, porque al estar en este planeta está muy, muy, muy abstracto, muy intangible, muy archivado, ¿sí? Más, cuando estamos ante la influencia de este planeta, podemos utilizar la energía para que nos cuente cuál fue nuestro DHS que nos configuró, ¿sí? Y acá el DHS funciona como la otra cara de la luna. ¿Vieron que ahora si salen afuera van a ver la luna hermosa, la luna llena, que inspira tanto, inspira al amor, inspira a, no sé, al romanticismo? ¿Por qué? Y bueno, porque el ro es el desdoblamiento. Entonces, ¿cómo nos desdoblamos? Y bueno, cuando nos enamoramos nos desdoblamos, porque vamos a duplicar el tiempo, vamos a doblar el tiempo en otras experiencias y vamos a duplicarlo para poder ver la otra cara de la luna, que no la vemos, sino es gracias al otro que me va a estar mostrando cuáles son mis puntos ciegos que tienen que ver con ese DHS. Porque, por ejemplo, si tengo un DHS en el endodermo, lo que va a suceder es que voy a tener activo el programa de supervivencia y por lo tanto, cada vez que se acerque una fecha en donde tengo que pagar algo, cada vez que se acerque una fecha en donde siento que no puedo llegar a cumplir con las expectativas, bueno, se va a activar ese DHS de supervivencia. Y qué mejor que cuando estamos con un otro, en un vínculo genuino, que el otro pueda mostrarnos ese punto ciego que es como la otra cara de la luna, ¿sí? Entonces, bien, eh, así funciona el yo de Mercurio y porque miren qué interesante, vieron que cuando nosotros tenemos fiebre, ¿qué nos ponen? Un termómetro, ¿sí? Que tiene que ver con el mercurio. Entonces, este mercurio a nosotros nos va a dar lo que está pasando en la realidad. Por eso les puse acá el termómetro, porque nos va a dar exactamente a cuánto estamos de temperatura y nos va a dar si nosotros tenemos o no un conflicto con la realidad. Mercurio es para eso, ¿sí? Bien, esto es como un breve repaso de lo que hemos estado viendo en el evento anterior. Y Venus es muy interesante porque ya no va a tener que ver con el yo experiencia, sino que tiene que ver con el yo narrador. El yo narrador es lo que nos contamos de la realidad, no es lo que pasó, no es lo que está pasando, es lo que yo me cuento a mí mismo o a mí misma para poder ir saliendo de ese andamiaje primitivo de esa estructura provisoria que nos han dado nuestros padres. Y es algo que tenemos ese potencial los humanos. Los humanos salimos de las necesidades de Mercurio para pasar a los deseos de Venus. Y los deseos son los desdoblamientos. Desear es desdoblarse, es duplicar el tiempo, es generar una apertura temporal para pasar de lo que puede ser a lo posible. Entonces, ya no estamos en lo que es, sino lo que puede ser. Por eso es muy importante Venus para que nosotros aprendamos a conocer en qué tiene que ver este planeta. Este planeta tiene que ver con el mesodermo antiguo y también con un DHS que tiene que ver con las membranas de protección y desprotección que han sido violadas a temprana edad, ¿sí? Han sido violadas porque
si esos ma y pa, que eran los que tenían que protegernos, no nos protegieron, porque de alguna manera se volvieron siniestros para nosotros, para nuestra existencia. Y esto de siniestro por ahí es un poco fuerte, pero es una realidad, que muchas veces los padres no cumplen la función de proteger y generan o agresiones, violencias, violencia sexual o también muerte. ¿Por qué? Porque ese aspecto siniestro que pueden llegar a tornarse, a tomar nuestros padres, puede tener que ver con que ya no estén más o hayan muerto a muy temprana edad y para nosotros la muerte es un aspecto siniestro de la existencia. Entonces puede haber un conflicto de Venus, un DHS, en donde esa protección que nos tenían que dar no existió y se generó ahí un foco de Hammer, un micro DHS, que nos va a mantener con conflictos de varios tipos, ¿sí? Ahí había un videíto que, bueno, no se los voy a mostrar ahora, pero explica eso, básicamente lo que les acabo de explicar. Bien, entonces, ¿qué pasa? Va a generar ese DHS una química cerebral que va a producir una condensación de miedos que son simbólicos. Por ejemplo, aquí están también los ataques de pánico de las personas, en donde han tenido un conflicto de Venus en la infancia y ese conflicto de Venus les generó una, una rotura em, molecular que ha generado que se complementen esos faltantes, esos vacíos, con miedos simbólicos, ¿sí? Es por eso que aparece el ataque de pánico y que, bueno, el sábado estuve en una reunión y tuve que presenciar un ataque de pánico de una persona, de una joven, que bueno, fue realmente muy fuerte para mí vivir eso y apoyar objetivamente un ataque de pánico, porque muchas veces he tenido que acompañar ataques de pánico, pero desde mi trabajo y desde mi profesión de acompañante en psicobiología. Pero esta vez tuve que acompañarlo in situ y fue realmente muy fuerte, todavía se me pone la piel de gallina. Em, y mi deseo total es de que se puedan restablecer esas moléculas que ven acá, que se puedan restablecer para poder sustituir esos miedos simbólicos por estructuras genuinas, ¿sí? Para eso tengo que haber soltado el andamiaje. Y eso es todo un proceso. Entonces, vamos a tener acá un temita de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá va a haber un desplazamiento de circuitos, em, que es la nominación correspondiente del DHS. Cuando hay un DHS, ese punto de neuronas va a quedar en pausa, en stand-by. Esas neuronas van a estar como en suspenso y la única manera que hay de poder restablecer esas neuronas es a través de la comunicación, que ya saben que es el marcador orgánico por excelencia. Solo la comunicación nos da la posibilidad de generar ese desplazamiento de circuitos para restaurar esa cadena molecular que está ahí influyendo para que yo sustituya esos faltantes de esos DHS con miedos. Entonces, cuando puedo transformar este planeta Venus en un planeta que me va a informar de modo convergente, lo que va a suceder es que
voy a transformar los miedos en medios. Y por supuesto, voy a mapear mi aparato psíquico de otra manera. Bien, es muy interesante porque, bueno, no me va a dar el tiempo para hacer todos los planetas, lo vamos a continuar en el próximo algoritmo, así que bueno, suscríbete, por supuesto, si quieres ver más de esto, porque bueno, de a poquito les voy a ir mostrando así, vamos ampliando el desarrollo de los planetas. Me interesa mucho que me pongan en los comentarios o que me comenten en los grupos qué piensan hasta ahora de Mercurio y Venus y cómo lo pueden coherentizar también con el desarrollo de la astrología, que quizás hay mucha distorsión, pero también hay algo genuino dentro de la astrología, que yo sé que vos que estás ahí del otro lado, lo sabés, lo conoces, y juntos vamos a ir armando esta nueva perspectiva de la lógica astrológica. Bien, entonces este planeta Venus, va a regir todos los órganos del mesodermo antiguo, va a regir las emociones y también la comunicación, que es el marcador orgánico que va a restablecer las moléculas que se han desorganizado en ese evento de extrema desprotección que, vuelvo a repetir, no es un evento cualquiera de extrema desprotección, sino que es un evento en donde hemos sido desprotegidos por uno de nuestros padres, por ma o por pa. Y eso es muy complicado para el aparato psíquico. Por eso es que necesitamos ir haciendo estructura nueva en base a los legítimos ma y pa. ¿Sí? Bien, a ver si hay algún mensajito por acá. A ver, a ver. Bueno, ay, qué linda de Cuba, qué lindo, me encanta. Hola, hola, besotes. Hola, Mari, María Argañarás de Tucumán, besitos, abrazotes. ¡Wow! Oh, Eco Óleos, Caracas de Venezuela, qué lindo. ¡Wow! Abigail Rodríguez de Arizona, les mando un beso grande, me encanta que estén ahí del otro lado. Y bueno, y nos vemos prontito en el próximo algoritmo. Voy a continuar con los otros planetas para ir viendo la estructura lógica, ¿sí? Así que bueno, a ver qué me queda por decir. Bueno, quiero hablar un poquito de del afelio, como este punto en donde estamos muy lejos del sol, pero que no se nota a nivel clima, así que no se preocupen porque, sobre todo los que están en el hemisferio sur, no significa que vamos a estar más propensos a las biologizaciones o que va a ser más frío, etcétera. No, nada que ver. Más sí, esta lejanía del Sol y la Tierra nos va a provocar una separación orgánica entre el femenino y el masculino, entre la pregunta y la respuesta, que es muy interesante poder aprovecharla, porque si la pregunta y la respuesta están muy juntas, yo no me doy cuenta cuál es el propósito. Pero si yo separo la pregunta y la respuesta, separo a ma y a pa, los separo, ¿sí? Vieron que antes había también un conflicto con la separación. En cambio, la separación es sé para qué estoy, sé para qué está cada uno, más allá del propósito biológico de la supervivencia. Por eso es muy importante que veas el anterior algoritmo de familia orgánica para que te des cuenta que la familia se reconfigura más allá de la pareja y que cuando se separan el femenino y el masculino, como por ejemplo ahora el sol y la tierra, nos va a dar la posibilidad de poder ver bien cuál es la pregunta y ver bien cuál es la respuesta sin estar parasitados, sin que ma esté parasitado por pa ni pa parasitada por ma, porque es algo que también hemos tenido que vivir en este desdoblamiento
que es ese parasitaje, en donde tenemos relato, no tenemos realidad, tenemos relato. Relato de quién es más, relato de quién es pa. No, no, no. Vamos a separar bien en este Julio, en este Afelio, a Ma por un lado, a Pa por el otro, conocerlos desde su individuación, que es el proceso de conciencia por excelencia que tenemos que hacer los humanos, y a partir de ahí, y a partir de ahí, poder asimilar el vacío que da este mes 7, asimilar el vacío y asumir el vacío que da estar muy lejos el femenino del masculino, en donde parecen separados, pero no están separados, parece que están enfrentados, pero no están enfrentados, sino que están separados para poder en mí reconfigurar ese andamio y salir, por ejemplo, de ese complejo de Edipo que les mostraba con el caso Cecilia, en donde hay una chica que muere por este complejo que se formaba en esta triangulación amorosa que muchas veces tiene que ver con los dos padres y el hijo, hay una triangulación, pero también hay una triangulación en la pareja y la madre. Entonces, bueno, eso es este día de luna llena, lo que tenemos que observar para generar esa independencia orgánica de esos ma y pa provisorios. Así que bueno, les mando un beso grande, grande, grande y bueno, nos vemos en el próximo algoritmo. Te dejo debajo para que te inscribas al próximo evento y así podemos desarrollar juntos todo este maravilloso aspecto nuevo, nuevo y novedoso de la ley. Les mando un beso grande y nos vemos prontito.